Cada esquina un verso por escribir, un mundo por descubrir, un sueño por vivir. Con cámara en mano mi alma se despierta a recorrer el mundo sin fronteras ni suerte. Desde la selva amazónica hasta el hielo ártico, en cada rincón la vida es un arte. Culturas milenarias, tradiciones ancestrales, historias que contar para todos. Egipto, tierra de faraones y pirámides, ha cautivado al mundo durante milenios. Su historia comienza con el río Nilo. Este poderoso río, que fluye desde el corazón de África, fue la línea vital del antiguo Egipto. Las inundaciones anuales depositaban un rico limo en sus orillas, creando tierras fértiles para la agricultura. El Nilo no solo era una fuente de vida, sino también un medio de transporte. Los egipcios construyeron barcos para navegar por el río, conectando comunidades y fomentando el comercio. El Nilo unificó el Alto y el Bajo Egipto, sentando las bases para un reino unido. Sus aguas fueron testigos del ascenso de los faraones, la construcción de magníficos monumentos y el desarrollo de una cultura vibrante. Los antiguos egipcios reconocieron la importancia del Nilo, llamando a su tierra Kemet, que significa tierra negra, una referencia al suelo fértil. Para comprender el antiguo Egipto, primero hay que comprender la profunda influencia del Nilo, el río que dio origen a una civilización. Alrededor del año 3100 a.C., ocurrió un evento fundamental que moldeó el curso de la historia egipcia, la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Antes de esto, estas dos regiones existían como entidades separadas, cada una con su propio gobernante y costumbres. La unificación se atribuye a un gobernante llamado Narmer, a menudo representado con una distintiva doble corona que simboliza la unión de las dos tierras. La victoria de Narmer marcó el comienzo del período dinástico temprano, marcando el comienzo de la era faraónica de Egipto. Los faraones, considerados reyes divinos, tenían poder absoluto. Se creía que eran la encarnación terrenal de Horus, el dios halcón de la realeza. El faraón no solo era el líder político, sino también el jefe religioso, responsable de mantener el orden y garantizar la prosperidad de la tierra. Menfis, estratégicamente ubicada cerca del vértice del delta del Nilo, se convirtió en la ciudad capital. Surgió la escritura jeroglífica, lo que permitió a los egipcios registrar su historia, creencias y vida cotidiana. El Imperio Antiguo, que abarca desde alrededor del año 2686 hasta el 2181 a.C., a menudo se considera la era de las pirámides. Este período fue testigo de la construcción de algunos de los monumentos más emblemáticos de Egipto, testimonio perdurable del poder de los faraones y el genio arquitectónico de los antiguos egipcios. Las pirámides, tumbas colosales para los faraones, no eran meramente estructuras funerarias, sino también símbolos de autoridad real y creencia religiosa. Las pirámides más famosas se construyeron durante la Cuarta Dinastía, incluida la Gran Pirámide de Giza, una maravilla de la ingeniería y un testimonio de las habilidades organizativas de los antiguos egipcios. Estas estructuras masivas requirieron el trabajo de miles de trabajadores durante muchos años, lo que refleja el poder centralizado del faraón y el sofisticado sistema administrativo del Imperio Antiguo. Más allá de las pirámides, el Imperio Antiguo fue testigo de avances en el arte, la literatura y las prácticas religiosas. La escultura y los relieves se volvieron muy refinados, capturando los rasgos idealizados de los faraones y las deidades. El Imperio Antiguo fue una época de estabilidad y prosperidad, una época dorada que dejó una huella imborrable en la historia de Egipto y la imaginación colectiva del mundo. Después de un periodo de descentralización y luchas internas, Egipto experimentó un resurgimiento del poder y la unidad durante el Imperio Medio, desde alrededor del año 2055 hasta el 1650 a.C. Esta era vio un renovado énfasis en la expansión, con faraones lanzando campañas militares en Nubia y el Levante, expandiendo las fronteras y la influencia de Egipto. El Imperio Medio se caracteriza por un cambio en la ideología religiosa, con un creciente énfasis en el culto a Osiris, dios del inframundo y el renacimiento. Este periodo también vio el surgimiento de nuevos géneros literarios, incluida la literatura sapiencial y los cuentos de aventuras, que reflejan una sociedad que lidia con cuestiones de moralidad, destino y la condición humana.
los faraones del Imperio Medio emprendieron ambiciosos proyectos de construcción, construyendo templos, fortalezas y canales de riego. También establecieron nuevos centros administrativos, fortaleciendo el control centralizado del reino. El período fue testigo de un florecimiento de las artes y la artesanía, con exquisitas joyas, cerámica y pinturas funerarias que reflejan la prosperidad y la sensibilidad artística de la época. A pesar de sus logros, el Imperio Medio finalmente sucumbió a las divisiones internas y las presiones externas. Alrededor del año 1550 a.C., surgió una nueva dinastía expulsando a los Hicsos y marcando el comienzo del Imperio Nuevo, la Edad de Oro del Antiguo Egipto. El Imperio Nuevo fue testigo de una expansión sin precedentes del poder egipcio. Esta era produjo faraones famosos como Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II. Fue una época de logros artísticos y arquitectónicos. Los templos alcanzaron nuevas alturas de grandeza. Las tumbas se volvieron más elaboradas. A pesar de su poder, el Imperio Nuevo finalmente declinó. A fines del siglo XI a.C., el imperio se había derrumbado. Después del declive del Imperio Nuevo, Egipto experimentó una serie de conquistas extranjeras y periodos de gobierno fragmentado. La dinastía Kushita, originaria de Nubia, reunificó brevemente Egipto en el siglo VIII a.C., pero su gobierno duró poco. Los asirios, persas, griegos y romanos conquistaron Egipto, cada uno dejando su huella en la tierra y su gente. La conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. marcó el comienzo del período tolemaico, llamado así por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro, que se estableció como gobernante de Egipto. Los Ptolomeos, de origen griego, adoptaron las costumbres egipcias y gobernaron durante casi 3 siglos. Cleopatra VII, la última gobernante ptolemaica, es quizás la más famosa de esta dinastía, conocida por su inteligencia, perspicacia política y sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Tras la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana, marcando el fin de su antigua civilización faraónica. El dominio romano trajo consigo cambios significativos, incluida la introducción del derecho romano, la administración y la infraestructura. Egipto se convirtió en un granero vital para el Imperio Romano, suministrando grano y otros recursos a Roma. En el siglo VII d.C., la conquista árabe condujo a la islamización de Egipto y su integración en el mundo islámico en expansión. El legado del antiguo Egipto se extiende mucho más allá de sus límites geográficos y su línea de tiempo histórica. Sus contribuciones al arte, la arquitectura, la religión, el lenguaje y la tecnología han dejado una huella imborrable en la civilización humana. El arte egipcio, caracterizado por su grandeza y simbolismo, continúa cautivando al público en la actualidad. Desde estatuas colosales hasta intrincadas pinturas funerarias, el arte egipcio ofrece una visión de sus creencias y valores. La arquitectura egipcia, con su escala monumental, se erige como un testimonio del ingenio de los antiguos egipcios. Las pirámides de Giza y los templos de Luxor continúan asombrando e inspirando asombro. Los antiguos egipcios desarrollaron un complejo sistema religioso, con un panteón de dioses y diosas. Sus creencias en el más allá llevaron al desarrollo de la momificación, un proceso sofisticado que ha fascinado a la gente durante siglos. El desciframiento de los jeroglíficos en el siglo XIX desveló los secretos de la lengua y la literatura del antiguo Egipto. El legado de Egipto sigue resonando en el mundo moderno, inspirando a artistas, escritores, cineastas y académicos.